En este vídeo voy a explicar qué le ocurre a un péndulo cargado cuando se encuentra en un campo eléctrico uniforme. Bien, ¿qué es un péndulo? Pues un péndulo evidentemente es un objeto de masa pequeña normalmente que cuelga de un hilo de masa despreciable, es decir, el hilo tiene una masa muy pequeña. ¿De acuerdo? Si el péndulo se coloca libremente en un campo gravitatorio, sin que haya ningún campo eléctrico, pues evidentemente el péndulo va a quedar vertical. Eso se debe a que sobre el objeto que cuelga del péndulo va a actuar una fuerza hacia abajo, que es su peso, y una fuerza que hace el hilo hacia arriba. Esa fuerza que hace el hilo hacia arriba se llama tensión. Vamos a pintarla de rojo, la tensión, para que se vea mejor. La tensión. Y evidentemente, puesto que el objeto que cuelga del péndulo está en equilibrio, es decir, está ahí quieto, pues se debe cumplir que la suma de las fuerzas que actúan sobre él es cero. ¿Y eso qué significa? Pues que la fuerza que actúa hacia abajo, peso, más la fuerza que actúa hacia arriba, tensión, deben ser cero. Ambas fuerzas, por tanto, deben ser, tal y como se ve aquí, de la misma dirección, de sentido opuesto y de módulo igual. Es decir, al final podemos decir que ambas fuerzas tienen el mismo valor, aunque evidentemente una es hacia abajo y otra es hacia arriba. O sea, esto es lo que se llamaría un péndulo que está quieto, en equilibrio, en el punto más bajo posible. Bien, ¿qué ocurre cuando un péndulo está cargado y se coloca en un campo eléctrico? Bueno, pues imaginemos que nuestro péndulo ahora está cargado eléctricamente. Tiene una carga Q pequeña y que es positiva. Imaginemos que hay un campo eléctrico uniforme hacia la derecha. Pues bien, ahora sobre nuestro péndulo, además del peso y la tensión, va a actuar una fuerza hacia la derecha. Una fuerza de origen eléctrico. Vamos a llamarle fuerza eléctrica, ¿no? Esta fuerza eléctrica va a ser igual al producto de la carga del objeto, o sea, de la bolita que hay al extremo del péndulo, por la intensidad del campo eléctrico. Eso quiere decir que este péndulo ahora no está en equilibrio, porque la suma de estas tres fuerzas no es cero. Entonces ahora el péndulo se va a disponer de otra forma. Nuestro péndulo ahora se va a colocar formando un cierto ángulo con la vertical. Me vale alfa. De manera que una vez que alcance el equilibrio, o sea, una vez que el péndulo se quede quieto, sobre él van a actuar tres fuerzas. El peso hacia abajo, igual que antes, este peso es igual que antes. La fuerza eléctrica hacia la derecha y la tensión de la cuerda, que se habrá modificado respecto al caso anterior. Esta tensión ahora no vale igual que valía cuando el péndulo estaba en posición vertical. Como el péndulo queda en equilibrio, al final queda ahí quieto, debe ocurrir que la suma de las fuerzas que actúan sobre él sea cero. O sea que la fuerza eléctrica más el peso más la tensión debe ser cero. Pero claro, ahora sumar estas fuerzas no es tan sencillo porque la tensión habría que descomponerla, en fin. Entonces vamos a ver cómo se hace esto más sencillo. Fijaros, la tensión se puede considerar, digamos, podemos considerar aquí dos ejes. Un eje horizontal, que vamos a llamar eje X, y un eje vertical, que vamos a llamar eje Y. Y nosotros podemos descomponer la tensión en la componente sobre el eje X y la componente sobre el eje Y. Voy a pintarlo más claro un poquito más abajo. Bien, estas son las tres fuerzas que existen.
hemos considerado solamente los módulos. La fuerza eléctrica sabemos que es igual que Q por E, producto de la carga que tiene nuestra bolita por la intensidad del campo eléctrico, que sabemos que es horizontal. El campo eléctrico nos habrán dado su valor, se supone, ¿no? El peso se conoce también, el producto de la masa por la gravedad. Y ahora, ¿qué ocurre con la tensión? Pues bien, la tensión la podemos calcular de la siguiente manera. Yo puedo considerar que la tensión tiene, digamos, dos componentes. Uno sobre el eje horizontal, que llamaríamos, digamos, T sub X, que vendría para acá. Y otro sobre el eje vertical, que llamaríamos T sub Y. T sub X y T sub Y se pueden calcular porque si este ángulo vale alfa, también vale alfa este ángulo. O sea, este ángulo con la vertical es igual en ambos lados. Por tanto, si os dais cuenta, el coseno de alfa es el cateto contiguo T sub Y partido por la hipotenusa que es T. Es decir, que T sub Y va a ser T por el coseno de alfa. Y de igual manera, el seno del ángulo alfa va a ser igual a T sub X partido por T. Por tanto, por T sub X igual a T por el seno de alfa. Estos son, digamos, las dos componentes de la tensión. Y ahora nosotros sabemos que el objeto está en equilibrio. Antes hemos dicho, eso quiere decir que las fuerzas son iguales. Perdón, que la fuerza al sumarla sale cero. Pero no solo eso. Es que en este caso sabemos lo siguiente. Aquí estamos actuando exclusivamente con los módulos. Pero mirad, hay una fuerza que tira hacia la derecha, que es la fuerza eléctrica, y otra que tira hacia la izquierda, que es la componente X de la tensión. Si el objeto está en equilibrio, eso quiere decir que la fuerza eléctrica y T sub X son iguales, o lo que es lo mismo, que la carga por la intensidad del campo eléctrico es igual a T por el seno del ángulo alfa. De igual forma, ambas fuerzas, las dos fuerzas que son verticales, que son T sub I y el peso, deben ser iguales. Es decir, el peso y T sub I deben ser iguales en módulos. Evidentemente son fuerzas opuestas tal y como se ve. Por tanto, yo aquí deduco que mg es igual a T por el coseno de alfa. Bien, una vez que he deducido esto, se cumple esto en todas las situaciones de un péndulo. ¿Para qué me sirve el péndulo entonces? Pues mira, a veces a mí me dicen el ángulo alfa y la masa del objeto y me piden que calcule cuál es la carga del objeto, si sé la intensidad del campo eléctrico. Es decir, en este tipo de ejercicios normalmente me dan una serie de datos para calcular un tercer dato, pero siempre se cumple esto que estamos haciendo aquí, que la fuerza eléctrica se puede calcular como la carga por la intensidad del campo eléctrico y es igual a T por el seno del ángulo que forma el péndulo con la vertical, y también se cumple siempre que el peso que se puede calcular como producto de la masa por la gravedad va a ser igual a T por el coseno del ángulo. A veces se me pide el ángulo, a veces se me da el ángulo y me piden la masa del objeto, a veces me dan la masa y el campo eléctrico y me piden cuál es la carga eléctrica del objeto que cuelga, así, en diferentes situaciones.